inmediatamente después de las elecciones europeas, donde allí mismo en ese acto se planteó la necesidad de reproducir este debate para ir generando esta especie de cultura que nosotros queríamos llamar en el concepto de prepolítica. Es decir, no se pretende desde aquí provocar alianzas entre partidos, este es un problema interno de cada partido, pero sí se pretende exponer a partidos progresistas que coinciden en PSOE, Izquierda Unida y Podemos, poner encima de la mesa las preocupaciones ciudadanas y las preocupaciones del barrio. A nosotros nos gustaría, a mí me gustaría, poder de alguna manera sistematizar estos encuentros sistemáticos de forma que encontremos la posibilidad de un debate ciudadano con los partidos progresistas sobre las cosas que nos preocupan, las cosas que ellos hacen cuando gobiernen, que esperemos que gobiernen, y por qué hacen estas cosas y no otras que nosotros quisiéramos. Por tanto, nos gustaría integrarlo en este concepto que nos hemos atrevido a llamar prudentemente prepolítica. Me atrevo a decir que Vallecas Todo Cultura, este espacio, la Fundación Vallecas Todo Cultura, tiene las puertas abiertas para este encuentro ciudadano político que nos parece muy integrador de políticas públicas, de políticas ciudadanas, de encuentro y debate ciudadanos, poderes públicos, que en este momento desafortunadamente está un poco perdido. Han pasado cosas desde que tuvimos el anterior debate. Han pasado que tenemos en el PSOE un candidato, ha pasado que Izquierda Unida, Mauricio, es precandidato que será dilucidado en el próximo fin de semana, y ha pasado que Podemos se ha vertebrado y se ha organizado. Es decir, que estamos avanzando políticamente entre los interlocutores con que hoy nos encontramos. Yo el método que propongo es generar dos espacios de debate o dos bloques de debate a partir de las preguntas que vienen en el cartel anunciador, que no sea más allá de 15 minutos, 5 minutos para cada uno en cada bloque, por tanto media hora, para poder dar espacio tranquilo a todos los participantes, que recordad que la otra vez se quedaron muchas palabras en el tintero. Por tanto, ya os adelanto, pido disculpas, porque seguro que habrá que cortar la palabra, seguro que habrá preguntas que se queden en el tintero, y también a los participantes seguro que yo les diré que se te ha acabado el tiempo para poder avanzar en este debate y encuentro que no se convierta más que en una conferencia sin un encuentro ciudadano político. Por tanto, vamos a hacer dos bloques. Primer bloque, que durará 15 minutos, que es cuáles son o cómo se ven los problemas y las necesidades más importantes de Madrid y del barrio, y qué propuestas desde la izquierda se aportarían a estos problemas y a este diagnóstico de Madrid y del barrio. Si queréis, empezamos por Mauricio, sigue Antonio Miguel y sigue Paco, ¿vale? Mauricio, 5 minutos. 5 minutos ahora. Y yo te corto, si no, ¿vale? Bueno, yo he estructurado, buenas tardes, he estructurado mi intervención con los temas propuestos, con un diagnóstico de la ciudad en la que vivimos, un resumen de propuestas como fuerza política, Izquierda Unida, y el papel de la educación y la cultura en esta propuesta que defendemos. La cultura lo dejamos para otro Para bloque, el final. solo Sí. para el problema. Pero vamos a hacer 3 bloques, ¿verdad? No 2 bloques. ¿Qué problemas y qué soluciones hay desde la izquierda? Vale, pues y luego entonces después hablamos de los 2 primeros bloques los junto. Bueno, vivimos una ciudad empobrecida por la crisis. Esa sería la respuesta. Empobrecida económicamente, lo que tenemos la prueba palmaria en las colas, en los bancos de alimentos, en los comedores sociales, una ciudad empobrecida socialmente, con los recortes, fundamentalmente en sanidad, en educación, en servicios sociales, y culturalmente. Una ciudad que ha visto como señas de identidad de su cultura tradicional han sido desmanteladas, ¿no? No hace falta más que pasear por la Gran Vía, echar un vistazo y lo podemos comprobar. Pero lo más grave, que era lo que me quería destacar
en esta introducción es que vivimos en una ciudad más desigual, como consecuencia de la gestión neoliberal de esta crisis que hemos vivido. Porque, como acabo de decir, hay más pobreza, pero también porque hay más riqueza. Hay unos pocos que han hecho su agosto durante esta crisis. Y eso demuestra el carácter de clase con el que se ha gestionado las políticas públicas desde el ayuntamiento. No solo porque han convertido los servicios públicos en una oportunidad de negocio, como lo hemos visto de una forma clara con la limpieza. Sobre todo porque han marcado como prioridad el pago de la deuda sobre la atención a los que sufrían la crisis más grave que hemos vivido desde la transición. Cuando íbamos a enfrentarnos a los desahucios, a intentar paralizarlos, y cuando intermediábamos con el ayuntamiento, lo que nos ofrecían era, bueno, ahí estará el SAMUR social. Y no os preocupéis, que mandaremos recado para que haya una plaza en los albergues públicos. Pero desde luego no se ofrecía una alternativa habitacional, que es lo coherente con la previsión constitucional. Yo creo que eso es muy claro, que el ayuntamiento, en vez de comprometerse con un drama social que estábamos viviendo, te mandaba al SAMUR social. Hemos visto también que se ha priorizado la especulación sobre la vivienda. Hemos visto la vergüenza en la ciudad de Madrid y en la comunidad, cómo se han vendido viviendas públicas, patrimonio de todos, a fondos buitres, justo cuando estaban desahuciando a miles de personas de sus casas. Y hemos comprobado que la prioridad de este ayuntamiento, marcado por su carácter de clase, ha sido el Madrid escaparate sobre el Madrid de los barrios. Yo siempre pongo un ejemplo de mi barrio de Tetuán, de lo que hemos vivido con el Paseo de la Dirección, que creo que el otro día lo visitaste. Una obra adjudicada a Dragados, que ha estado 10 años paralizada. Yo estoy convencido que si esa obra, en vez de ser en el Paseo de la Dirección, que afectara a Ventilla, a Berruguete, hubiera afectado dentro del mismo distrito a la Avenida General Perón, esto no hubiera durado 9 años. Y si hubiera afectado también, en vez de a otros barrios de la ciudad, a Serrano, yo creo que incluso en cuanto a la atención de las obras el equipamiento urbano, ese carácter se ha visto claramente reflejado. Pues bien, de esta valoración que hacemos de cómo ha impactado la crisis en nuestra ciudad, de cómo se ha gestionado la crisis, articulamos nuestra propuesta política, que se centra en acabar con el carácter de clase del Ayuntamiento de Madrid, abordando 3 ejes fundamentales: la deuda, la remunicipalización de los servicios públicos y la democratización. Defendemos una auditoría ciudadana de la deuda. ¿Por qué? Porque por medio de este instrumento podremos señalar eso que decimos en los actos, en las manifestaciones del capitalismo de amiguetes, que se ha traducido en una connivencia del poder económico y el poder político, y que ha generado una deuda inmensa que está impidiendo al ayuntamiento cumplir con su función social. Si no cuestionamos la deuda, cómo ha beneficiado a unos pocos, y señalamos que hay una parte de la deuda ilegítima que no tenemos que pagar, no podremos desarrollar un cambio en profundidad de las políticas del ayuntamiento. Y tiene que ser ciudadana, porque como muchos tendréis experiencia, cuando uno va a negociar una huelga, no es simplemente los argumentos los que convencen al empresario para aceptar las peticiones del pliego de reivindicaciones que tengamos. Depende de que tengamos detrás al conjunto de los trabajadores movilizados con fuerza, haciendo acciones, que es lo que va a hacer que den un paso atrás con sus posiciones de fuerza. Pues lo mismo tenemos que hacer con la deuda. No van a dar un paso atrás si no somos capaces
de poner en marcha un mecanismo que movilice a la mayoría para decir, esto no ha sido una crisis, ha sido un robo, que ha beneficiado a unos pocos y por lo tanto, para cambiar, tenemos que cuestionar esa connivencia. Y acabo con el último planteamiento, para no superar el tiempo: remunicipalizar los servicios públicos. Lo que han privatizado tenemos que ser capaces de hacerlo público, porque eso es un valor fundamental para nuestras políticas, para las posibilidades de cambio. Si no tenemos ese instrumento en nuestras manos, no podremos. El PP, como hizo Franco, lo ha dejado todo atado y bien atado, con los contratos integrales, con los marcos normativos. Nosotros tenemos que ser capaces de convertir el ayuntamiento en un instrumento para esa finalidad, no una institución que facilite los negocios y la especulación, sino que fiscalice y que haga cumplir las normas de esos contratos, y si no, que los rescinda. Y esa yo creo que es una de las líneas fundamentales para recuperar instrumentos básicos en un ayuntamiento que tiene que tener otra base de actuación. Gracias, Mauricio, por el tiempo. Antonio Miguel, tienes la palabra, 5 minutos. Me voy a cronometrar para... Ya, o no baja, me hace señales, entonces. De humo. Bueno, nosotros, en mi caso, yo considero que además de la crisis económica, esta ciudad está empobrecida por la derecha y por la política que ha desarrollado la derecha. Además es una política de espaldas a los madrileños, antidemocrática. No he visto ciudad más antidemocrática en muchos años y en muchos viajes. Los madrileños no gobiernan su ciudad. Se gobierna esta ciudad de espaldas a los madrileños. Madrileños que viven el drama del desempleo, especialmente algunos segmentos sociales. Me estoy refiriendo al paro de larga duración, me estoy refiriendo a los parados mayores de 51 años, me estoy refiriendo a los jóvenes en paro. Además, con 150.000 viviendas vacías en Madrid, de los cuales 40.000 son de las instituciones financieras, con problemas de desahucios serios y graves, como el que hemos vivido en las últimas horas, pero muchos más que se están produciendo en nuestra ciudad. Con una sociedad muy precarizada, donde 9 de cada 10 nuevos, a mí me gusta dar números, 9 de cada 10 nuevos contratos es precario. Con una deuda municipal que asciende no a 6.000 millones, como dice la alcaldesa saliente, sino a 8.000 millones de euros, porque hay que contar además las facturas de este año más las facturas que tienen de pequeñas y medianas empresas, las empresas públicas. Además, una ciudad repleta de desigualdades, con diferencias notorias y saltos de barrio a barrio, de distrito a distrito, que parece más el salto y las diferencias entre España, renta per cápita española, el salto del escalón, y la renta per cápita búlgara, es el mismo salto que se pega entre unos barrios y otros barrios. Con un Madrid que está destinado exclusivamente al negocio, sustentado en el Plan General de Ordenación Urbana del 97, donde se han construido planes y se han desarrollado PAUs solamente de cara al negocio, donde las empresas de mantenimiento se dedican exclusivamente al negocio puro y duro, recortando servicios públicos. Yo he visitado 7 u 8 polideportivos municipales, 5 o 6 centros de mayores, y muchas de esas instituciones, muchas de esas empresas dedicadas a los servicios públicos están dedicadas a recortar servicios públicos para ganar dinero. Soluciones concretas a esto. Yo creo que Madrid necesita, la primera solución es devolverle Madrid a los madrileños. Devolverle Madrid a los madrileños significa que los madrileños se gobiernen a sí mismos. Nosotros, cuando llegamos el 19 de abril de 1979 al Ayuntamiento de Madrid, vivimos una época muy parecida. Un ayuntamiento muy concentrado, y lo que vamos a hacer va a ser descentralizar el ayuntamiento, darle fuerza a las juntas de distrito para que participen las asociaciones y los vecinos participen en el gobierno de su propia ciudad. Esta es la democratización de las nuevas ciudades europeas, de los cuales nos traen seria y fuerte y profunda experiencia el alcalde socialista de Lisboa, con el que estuve hace 3 semanas, Antonio Costa, o la alcaldesa de París, como citaré ahora, Ana Hidalgo. Por lo tanto, participación de los vecinos a través de las asociaciones, incluso votaciones en los distritos, como se hace en Lisboa, como hacen los ayuntamientos socialistas en Lisboa, como se ha hecho el ayuntamiento socialista en París. Votaciones en París hace 2 o 3 semanas, vota en los distritos, decisiones locales. Por lo tanto, devolver Madrid a los madrileños con una profunda descentralización. Contra el paro, un plan de rehabilitación de viviendas donde se puede generar por cada 1.000.000 de euros invertidos 50 puestos de trabajo.
Un periodista me decía, ¿por qué no dices una cifra más global? Porque no me gusta decir 50.000, 25.000, 40.000, porque no estoy en campaña electoral, porque cada millón de euros invertido, obligando a determinadas empresas a invertir, podemos generar 50 puestos de trabajo. Frente a la vivienda, hay que sacar esos 40.000 viviendas de los bancos, subiéndoles el IBI un 50%, que es lo que nos permite la ley de haciendas locales. En este caso, la ley estatal en relación al impuesto de bienes inmuebles, subir un 50% para que nos pueda ceder a la empresa municipal de vivienda y suelo esas viviendas para destinarlas a la empresa municipal de vivienda y suelo. Las desigualdades a través de una política social activa, y el negocio se va a acabar porque aquellas empresas de mantenimiento que no mantienen, será devuelto el servicio al Ayuntamiento de Madrid para que lo haga. Esto lo estamos haciendo en Lisboa, con Antonio Costa, del que he aprendido mucho en las últimas semanas, en París, con Ana Hidalgo, anteriormente del Partido Socialista también, anteriormente a Ana Hidalgo, el señor y el compañero de la NOE, que ha sido un compañero alcalde durante muchos años. Y a su vez, devolver Madrid a los madrileños significa abrir la puerta a la participación. Se me pregunta muchas veces cuál será tu política LGTB, tu política de migrantes, tu política de discapacidad, tu política sobre la violencia contra las mujeres, y yo siempre respondo lo mismo: serán ellas, serán ellos los que desarrollen esa política. Crearemos consejos para que los LGTB puedan desarrollar su propia política destinada a los LGTB de la ciudad. Los migrantes puedan desarrollar en consejo de migrantes por cada una de las nacionalidades de origen su propia política destinada a ellos. Las personas con alguna discapacidad serán los que desarrollen su propia política, y las mujeres desarrollarán, las organizaciones feministas y las asociaciones desarrollarán sus propias políticas. Todo esto lo queremos empezar desde ya, lo llevamos desarrollando desde hace unos meses. Es verdad que desde hace 6 años o 7 años en Lisboa, desde hace 10 años aproximadamente en París, lo estamos desarrollando profusamente, pero nosotros lo estamos desarrollando desde hace 2 meses. Es verdad que llevamos 25 años con un gobierno de la derecha. Por eso nosotros estamos haciendo el programa participativo. Incluso hoy retomamos siempre buenas informaciones y buenas propuestas de vosotros. Estoy yendo a todos los barrios de Madrid, a 128 barrios, haciendo asambleas ciudadanas abiertas, para que podamos, incluso votando, para que podamos en un proceso de ósmosis recoger, como me recomendó Antonio Costa, el alcalde de Lisboa, recoger toda la información de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, lo más importante, coincidiendo probablemente en casi todo lo que se ha dicho aquí, lo más importante es devolver Madrid a los madrileños y, por supuesto, fomentar la participación para que los alcaldes de Madrid sean los ciudadanos de Madrid. Muchas gracias, Antonio. Vamos bien en tiempo, por tanto vamos a tener la posibilidad de debatir ampliamente. Paco, 5 minutos. Muy bien, a diferencia de mis 2 compañeros de mesa, yo no me presento a nada, ni me voy a presentar, que no cunda el pánico. No tengo pretensión de presentarme ni a ningún tipo de los comicios electorales que se van a desarrollar en los próximos meses. Podemos tampoco ha decidido si se va a presentar en una coalición ciudadana, en una lista electoral ciudadana, o se va a presentar de manera directa. Es un debate que está en plena construcción, teniendo en cuenta que somos una fuerza que se está construyendo y tiene que decidirse en muy pocos meses. De aquí a enero hay tiempo suficiente. Podemos nació en el mes de enero y en el mes de mayo había conseguido ya 5 diputados. Tenemos tiempo, porque además estamos participando en todas las plataformas y en todos los impulsos de recuperación de la política por parte de la ciudadanía. Mi papel aquí es más que nada como testigo, en la medida que participo de un medio comunitario como este Teleca, y ya lo decía Chus Lampreave, que las testigas de Jehová, las testigas nunca mentimos, ¿no? Entonces, yo quiero apuntar algunas cosas como testigo que soy. Tengo que hablar y entrevistar y hacer información con muchas personas de diferentes ámbitos, sobre todo con mucha gente que está padeciendo los efectos de la crisis, con muchos representantes de los movimientos sociales, y yo creo que la impresión que podemos sacar es que la situación en Madrid es límite en cuanto a agotamiento de todo un ciclo político que ha estado dominado por el neoliberalismo, pero que también hemos tenido una oposición inocua, y hemos visto en determinados momentos que no se ha sabido hacer frente a las políticas de la derecha. Los españoles tenemos una deuda contraída gracias al tremendo fracaso, al fiasco de Caja Madrid, de más de 22.000 millones de euros.
Es una pena que cuando se estaban decidiendo estas cosas, la izquierda se dividiera entre los partidarios de Ignacio González y los partidarios de Esperanza Aguirre, en lugar de plantear una batalla, aunque fuese para perder, pero al menos una alternativa a las políticas de la derecha. Luego han surgido temas como el tema de las tarjetas black, estas famosas, que yo sé que un buen amigo mío dice que es la fotografía de la casta. Yo creo que lo que es el resultado de la autopsia de una casta madrileña, es decir, de la casta y de la Susana, de una verbena de la Paloma, donde en las puertas del cajero pillaron infraganti a miembros de todos los partidos, con representación en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, pero también a miembros de las patronales, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Hemos tenido, yo creo que estamos llegando a un final de ciclo, como decía, y esto es así porque Madrid y sus instituciones actualmente son como una vieja lavadora que se ha averiado, cuyo motor se ha averiado, y para la que ya no fabrican ni repuestos ni recambios. La conclusión para mí está muy clara: hay que cambiar de lavadora. Hay que cambiar el conjunto del sistema madrileño, el sistema político ha entrado en una fase de absoluta crisis, de agotamiento, por lo tanto, y además dentro de ese sistema ya no tenemos ningún repuesto. Ante aparatos viejos y rotos, yo creo que necesitamos una sociedad fuerte y organizada. Ayer, sin ir más lejos, aquí en Vallecas, a pocos metros de aquí, se celebró la Asamblea Constituyente de Ganemos Vallecas. Nos juntamos alrededor de 500 personas. Para los organizadores fue incluso una tremenda sorpresa el nivel de seguimiento, el nivel de participación y sobre todo el grado de ilusión que hay por ganar Madrid, por cambiar esta ciudad. Yo creo que esta ciudad necesita varias cosas, además de ese cambio profundo, de ese cambio de verdad. Esta Madrid, en efecto, necesita una verdadera descentralización. Se han aludido aquí a algunas grandes ciudades europeas, algunas de las grandes aglomeraciones urbanas de Europa. Yo recuerdo, aparte de la de París, la de Londres, porque trabajé en un proyecto también de cooperación entre distritos con carencias importantes, y estuvimos trabajando con Waltham Forest, London Borough Waltham Forest, que es uno de los barrios, un barrio con un alto grado de población asiática. Allí vi que Londres está dividido en 32 municipios. Cada uno gestiona su presupuesto y cada uno elige sus representantes cada 4 años. En aquella población de Waltham Forest, el alcalde y los representantes del gobierno municipal, casi todos lógicamente eran asiáticos, porque la población allí era de origen asiático, y tenían equipamientos y políticas adecuadas a la población que había allí. En París, efectivamente, que el Gran París tiene 12 millones de habitantes, la ciudad de París tiene, de lo que es el municipio de París, poco más de 2, y además están divididos en 20 distritos, arrondissements, creo que se llama, y esos distritos también gestionan la mayor parte de los servicios municipales, eligen a sus representantes y tienen también su presupuesto. Quiero decir sobre esto que es insostenible una región metropolitana de 6 millones, con un gobierno para 6 millones de personas y un gobierno municipal de 3. Yo creo que en un proceso a medio plazo tendremos que desagregar distritos, lo que son hoy en día distritos, y que tengan o darles unas competencias similares a los municipios. Y es decisivo también poner en marcha unas políticas dirigidas a las personas, y en concreto a las que son más vulnerables a los efectos de la crisis. Me refiero que habría que instaurar, igual que se hizo un plan de rescate para los bancos, un plan municipal de rescate ciudadano, de rescate de las personas, de las personas como Carmen Martínez, la vecina esta de 85 años, que hemos visto lo que le ha sucedido y que hemos visto como una especie de metáfora de lo que está pasando en la sociedad, cómo las instituciones llegan por detrás de la sociedad. Hasta un equipo de primera división como el Rayo Vallecano ha llegado antes que las instituciones y solo han reaccionado cuando estaba el escándalo público ya servido.
Eso yo creo que demuestra que nuestras instituciones han dejado de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Gracias, Paco. Pasamos al segundo bloque, que también pediré 5 minutos para cada uno. Por tanto, es urgente y convergente que hay que cambiar. Y es urgente, y convergemos todos, en que es necesaria una reestructuración que tenga que ver con una intervención económica, social, cultural en esta ciudad. La pregunta es, ¿son la cultura y la educación estos ejes vertebradores? Y si lo son, ¿cómo se identifican las propuestas que queréis hacer? Empezamos al revés. Paco, empiezas. 5 minutos. Las propuestas, en todo caso, son opiniones de Paco Pérez. Ya se sabe que las testigos nunca mentimos, ¿no? Vale. 5 minutos. Bueno, sobre el tema, ejes vertebradores, pues no, ahí estamos con una, es decir, son muy importantes. Madrid también ha sido muchas veces, o en un periodo muy concreto, en el periodo de un alcalde socialista con un gobierno municipal con el Partido Comunista, una especie de capital europea de la cultura, sin estar nombrada, luego lo fue posteriormente, pero ahora a nivel nominal. Pero, en efecto, yo creo que Madrid tiene una gran responsabilidad y grandes oportunidades en la medida que puede ser, desde el punto de vista de la cultura, un elemento de atracción de gentes de otros países. Madrid es la puerta de América para los europeos y es la puerta de Europa para los americanos. Y tenemos la potencia del idioma español. El idioma español es, junto con el chino y el inglés, los únicos supervivientes de la era de Internet. Y eso lo tenemos que poner en valor. Otra cosa que tenemos que poner en valor desde el punto de vista cultural, más allá de que haya un buen circuito y unos buenos equipamientos culturales, pero nosotros lo que tenemos son 6-7 meses de buen tiempo que son suficientes para poder desarrollar toda una actividad cultural planificada y programada en la misma calle. Hacer de la calle el mejor escenario de la cultura. Esa cultura además se tiene que descentralizar. La mayor parte de la actividad cultural está concentrada en el centro de la ciudad. Eso es malo. Eso indica esa tendencia que está haciendo de la periferia de la ciudad auténticas ciudades o auténticos barrios dormitorio. Asistimos a un declive, por ejemplo, Vallecas tiene un declive cultural importante, aunque de vez en cuando se nos ocurran algunas ideas ingeniosas sobre los temas culturales, pero la gente cada vez consume el ocio en el centro de Madrid y no en Vallecas. Para ello es muy importante recuperar el centro. Me refiero al centro de Vallecas. Vallecas en su día tenía su centro, que estaba, por cierto, en un extremo del barrio, en el extremo más próximo a Madrid, el casco antiguo del puente de Vallecas. Ese casco antiguo, el declive de Vallecas, es el declive de su casco antiguo. Hay que recuperar la gran operación de Vallecas en la próxima década, igual que en el año 70, en los años 70 y en los años 80 fue la remodelación de los barrios de Palomeras y del Pozo. La gran operación tiene que ser la remodelación de su casco antiguo. En las ciudades siempre se han vertebrado en torno a un centro, por ejemplo, aquí en España, ¿no?, lo que son las plazas mayores, y en las ciudades centroeuropeas en torno a la plaza donde está lo divino y lo humano, el teatro de la ópera, el teatro de la música y la catedral. Tenemos que tener un centro en el puente de Vallecas donde diseñemos toda una política de equipamientos que hagan recuperar ese espacio de encuentro y de entorno del conjunto de los vallecanos y que se dé una políticas atractivas, una oferta cultural atractiva. Sobre el tema de la educación, aquí en Vallecas ya el 60% de la oferta cultural educativa es concertada. Igual que hay que echar a las empresas constructoras del gobierno municipal, de los despachos del ayuntamiento, tenemos que expulsar la religión de los ámbitos de diseño de las políticas educativas de nuestra región. Tampoco iba tan descaminado.
Vale, Antonio Miguel. Bueno, yo también 5 minutos. 5 minutos, sí. Me alegra además que hayas citado, Paco, los gobiernos socialistas. Porque la primera intervención que has tenido, como te has dedicado 50% de la misma a la izquierda, pensaba que... Pero bueno, has reconocido al final que los gobiernos socialistas han vertebrado una capital cultural. Me parece bien. Sobre todo con el PC, PSOE, conseguimos ser capital cultural, como tú bien dices, en Europa. Y lo volveremos a conseguir. Lo volveremos a conseguir porque las ideas son bastante claras. Y hemos hecho grandes cosas, no se trata de mirar atrás, se trata de mirar adelante. Es más, por si acaso queda algo en el tintero, una gran parte de todas las viviendas que hay por aquí alrededor fueron elaboradas, construidas por los gobiernos de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, de Juan Barranco y de Tierno Galván. Es decir, sabemos vertebrar, no solamente nosotros, sino también con el PC, sabemos vertebrar, ¿algún problema? De hecho, con el PC, está disculpado. Por lo tanto, sabemos vertebrar la región y sabemos vertebrar la ciudad. Y lo sabemos hacer muy bien, y lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer porque en tema cultural los principales yacimientos de petróleo de Madrid es la cultura. Esto es lo que tenemos. Estos son nuestros yacimientos de petróleo, no tenemos otra cosa. Podemos tener más cosas, tenemos tecnología, tenemos universidades públicas, pero nuestro principal yacimiento es la cultura. Y de ahí vamos a tirar. Porque tener la primera pinacoteca del mundo no es suficiente. Porque tengamos un patrimonio cultural relevante no es suficiente. Patrimonio cultural, por cierto, que están dilapidando y vendiendo. Y lo están vendiendo todo aquel patrimonio cultural, ¿verdad? Y aquí tengo incluso concejales socialistas que han hecho una magnífica oposición y siguen haciendo una magnífica oposición, que han denunciado como Corredera de San Pablo número 20, que es un palacete, vamos, un edificio del siglo XVIII, lo están convirtiendo en apartamentos. Como un palacio, el Palacio de los Molins en Lavapiés, lo quieren convertir también en apartamentos. Todo eso. Pero no ese es el principal pozo de petróleo. El principal pozo de petróleo en Madrid, siendo la cultura, es la gente. Lo que tenemos que conseguir es que... ¿Qué significa RESAD? La Real Escuela de Arte Dramático. Los recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático, el Ayuntamiento de Madrid pondrá desde la izquierda, desde el PSOE, montará compañías para que vayan por todas las juntas de distrito, de todos los distritos de Madrid, vayan haciendo representaciones teatrales, fomentando la oferta y la demanda. Pondrá además a todos aquellos que son fomentando los conservatorios municipales, recién licenciados de los conservatorios municipales, fomentando la cultura en todos los distritos. Yo hablo de cosas concretas. Fomentará además el trabajo inequívoco de la cultura popular, como hizo Enrique Tierno Galván y Juan Barranco en Madrid. No se trata más que continuar la senda que hicieron esos dos alcaldes. Además, con los activos que tenemos, que son los grandes activos como el Price, que lo han dejado de caer, lo han dejado caer en franca decadencia, para hablar correctamente, y los festivales como el Festival de Jazz o el Conde Duque, que está infrautilizado y se puede utilizar mucho más. Además de todo eso, se va a hacer muchas más cosas, como por ejemplo muchos locales municipales que existen en todos los distritos se pondrán en valor para que se participe en representaciones teatrales, en actos, en salas de ensayo, etcétera, etcétera. Diréis que hablo con cierta seguridad, obviamente, porque ya lo hemos hecho hasta el año 1989 y lo hemos hecho en otros municipios y lo vamos a seguir haciendo, con apoyo o sin apoyo, y lo haremos. Que nosotros en estos momentos, por ejemplo en Tetuán, tuviéramos una persona en Tetuán, donde también juntamos aproximadamente 400 personas, no llegamos a 500, en el distrito de Tetuán, tuvimos la bonomía de que hubo allí, no sé si está el secretario general de Tetuán por aquí, hubo allí unas personas del mundo de la cultura que nos trajeron propuestas para fomentar la cultura de nuestros jóvenes y los valores añadidos de las personas más jóvenes que son recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático. Entonces aquellas casi 500 personas salieron de allí, intervinieron, participaron y nos dieron un proyecto cultural que se puede realizar. Con muy poco se puede mover el mundo cultural en Madrid. Con muy poco se ha podido mover el mundo cultural en Lisboa por parte del Partido Socialista, el PS. Con muy poco se puede hacer, igual que lo hicimos hasta el año 89, lo volveremos a hacer. Y lo volveremos a hacer
porque el único, no el único, pero el principal yacimiento de petróleo que tiene Madrid es la cultura. Pero la cultura, repito y termino con esto para no alargarme, no es tener la primera pinacoteca del mundo, sino es tener fundamentalmente a nuestros jóvenes valores, a nuestros medianos valores y mayores valores, es decir, a nuestra población, a nuestra demografía, que es creativa y que lo único que hay que hacer es abrirle los locales, abrirle las juntas de distrito, abrirle los colegios por la tarde para que puedan mostrar su creatividad como nos propusieron en la Asamblea Ciudadana que hicimos en Tetuán. Gracias, Antonio. A ver, como hay personas de pie y estamos en un encuentro informal ciudadano, aquí en torno a tarima se puede sentar, os podéis sentar, porque me figuro que estar de pie es cansado. Es decir, que actuar con libertad, venir aquí, sentaros, para estar a gusto. Mauricio, 5 minutos. Y así acabamos a las 8 y empezamos un debate de 1 hora con todos. ¿Vale? Bueno, acabo la parte programática con la referencia a la cultura y a la educación, y así enlazo con un aspecto del momento que estamos viviendo en la ciudad que no me gustaría dejar a un lado. Coincido plenamente con los planteamientos que ha hecho tanto Paco como Carmona, de recuperación de la cultura como una política pública fundamental del ayuntamiento, y matizaría o añadiría 3 aspectos que me parecen fundamentales. Yo creo que hay que apostar por la iniciativa social y llenar esos grandes contenedores culturales infrautilizados, en algunos casos prácticamente abandonados, que hemos construido entre todos y que está gestionando muy mal el ayuntamiento. Yo creo que eso es una parte de nuestra riqueza que no puede estar siendo abandonada a frivolidades o prácticamente estar vacía, cuando hay muchísimas iniciativas culturales, cooperativas, que necesitan espacios para poder desarrollar sus propuestas. En segundo lugar, creo que tenemos que valorar que Madrid tenga 5 universidades públicas, la comunidad 6 universidades públicas. Eso yo creo que es un aspecto fundamental para el cambio del modelo de ciudad. Ahora estamos en la Asamblea y en el Ayuntamiento con el debate de presupuestos. ¿Cuántas partidas hay dedicadas a estudios que se encargan a otras empresas del exterior, a consultoras? Nosotros planteamos crear una oficina de coordinación con las universidades públicas para que eso sea un patrimonio que sirva para el fortalecimiento de la ciudad que queremos. Basta ya de contratar con empresas, con consultoras, y no aprovechar nuestras propias universidades públicas. Y el tercer aspecto es la defensa de la memoria democrática como un elemento cultural básico de esa ciudad que tenemos que construir. En esta semana hemos sufrido la afrenta de habernos enterado que se quiere homenajear a Carrero Blanco como víctima del terrorismo. Pero no solo es esa afrenta, sino que es el incumplimiento sistemático de la ley de memoria, el callejero franquista de torturadores, de asesinos que hoy todavía están dando nombre a nuestras calles. Yo creo que es un aspecto fundamental y que forma parte de políticas públicas, de el desarrollo de una identidad colectiva que tiene que ser democrática. Mencionabas París o Londres, ¿no? Yo creo que nadie, ningún parisino se le pasará por la cabeza que haya una plaza o que haya un monumento al régimen de Vichy, a Petén, ¿no? Las calles, los monumentos, los homenajes son para esos que lucharon la resistencia contra el fascismo y para esos españoles que abrieron el camino de las fuerzas de liberación, siendo los primeros que entraron en París. Tenemos una deuda con nuestra gente, pero también un compromiso de que no podemos hacer una ciudad sin esas señas de identidad democráticas, republicanas, en el mejor sentido, en todos los sentidos del término. Yo creo que eso es una línea fundamental. Y coincido
y lo ligo con la necesidad de democratizar, una cultura de participación, una cultura democrática, dar más importancia a las juntas de distrito, ¿por qué no las alcaldías de distrito como en París? Los presupuestos participativos. Yo creo que la capacidad de decidir sobre aspectos concretos de nuestra vida cotidiana hará más visible la importancia de las instituciones y más importante la participación. Tal y como están las juntas ahora y los canales de participación, son auténticos zombies que no sirven. Y fundamentalmente la rendición de cuentas. Creo que ahí es una práctica democrática que tenemos que valorar y que hay que llevar hasta su último extremo. Que los responsables, que los gerentes, que los concejales presidentes rindan cuentas de esos presupuestos, de esas decisiones, además de las consultas y de los espacios de participación. Y acabo dentro de todo este aspecto, ¿no?, de apuesta por la educación y la cultura, un modelo participativo también por la necesidad de aplicarnos nosotros el cuento. Yo creo que forma parte del debate y lo quería señalar. Paco ha hecho antes mención a Ganemos Madrid. Yo creo que lo que hemos vivido durante estos años, y era la referencia que me quedaba a en qué ciudad hemos vivido, es un atraco, un robo, un saqueo, pero también un acumulado que no ha tenido precedentes de fuerza social y una demostración de que luchando se consiguen cosas concretas. El otro día Satur, el enfermo de la hepatitis C, a través de la huelga de hambre en el Ramón y Cajal, consiguió que le dieran los medicamentos que tienen y simplemente por su coste económico están permitiendo que mueran todas las semanas muchas personas. Pero el ejemplo de Satur ha sido el ejemplo de los miles de desahucios que hemos parado, de la lucha de los trabajadores de la limpieza que consiguieron paralizar las medidas del ayuntamiento y de las empresas, la paralización de la privatización sanitaria. Esta fuerza social la hemos conseguido acumular desde los movimientos sociales, desde la lucha política, institucional, legal, en los tribunales. Y creo que el momento ahora que estamos viviendo es ser capaces de convertir esa fuerza social en fuerza política. Y no creo que podamos hacerlo con los moldes de la transición. Sinceramente creo que no podemos. Por eso, desde Izquierda Unida, desde nuestra reflexión, hemos apostado por Ganemos Madrid desde el minuto 1, por su trabajo en las comisiones programáticas, en los desarrollos en los distritos, porque hay muchísima gente que se ha movilizado, que ha demostrado su poder ciudadano, su poder popular, su poder social, enfrentando esas medidas, y que tenemos que ser capaces de transformarlo en fuerza política. Y yo creo que eso es lo que permitirá cambiar. Es lo que permitirá cambiar. Que esto no significa que ninguna de las fuerzas que estamos apostando vayamos a desaparecer. Es un principio, yo creo que muy bonito, que han sido capaces de salvaguardar en América Latina con los procesos de cambio, que es el de la unidad en la diversidad, y donde participan fuerzas políticas, fuerzas sociales, y la inmensa mayoría de la gente que no se identifica, que no participa en una fuerza política y social, pero quiere ser protagonista. Hoy con simplemente mecanismos de representación no basta, necesitamos poner en marcha una democracia protagónica, y por eso también lo he situado en este aspecto de la cultura, porque sin ello no podremos llevar a cabo un cambio radical como el que defendemos. Gracias, Mauricio. Bueno, se han puesto encima de la mesa temas muy importantes que estoy seguro que habrán generado en cada uno de los oyentes preguntas y cuestiones. Yo en este sentido quiero volver a agradecer la disponibilidad de Mauricio, de Antonio Miguel y de Paco de prestarse sin ningún tipo de peros a este encuentro, y les quiero agradecer públicamente esta disponibilidad. Y pasamos al debate de todos. Yo os pediría como método que recordad que la otra vez no nos dio tiempo a todas las preguntas y alguna persona se frustró. Por tanto, primero paciencia para los que no tengan o no lo sepa yo coordinar bien, pero también que las preguntas sean escuetas, es decir, que no se derive de aquí un abuso de tiempo en la pregunta. Y hacemos bloques de 5 en 5, de 5 preguntas y en 5 preguntas. Cuando levantéis la mano, por favor, me decís el nombre para apuntar. Por tanto, ¿nombre? Paco. Paco. Ricardo.
Ricardo, espera un momento. Paco, Ricardo, ¿sí? Alejandro, por aquí, ¿sí? Paco, Juan y Juan, ya está. Paco, luego hacemos otro bloque. A ver, es verdad que había manos por aquí, pero también por aquí. Entonces el error al pedir las palabras es que el que apunta, que soy yo, me centra en un lado. Por tanto, de nuevo, disculpas. A ver, Paco. Bueno, también los que preguntamos tenemos que recortarnos las preguntas, pues nos gustaría hacerlo. Yo quería hacer dos preguntas sobre la deuda pública. La deuda pública, en este caso, la deuda pública municipal, claro. Habla más alto, por favor. La deuda, hablabas de la deuda pública municipal. Entonces, sobre la deuda pública, la postura de Podemos y de Izquierda Unida ahora ha sido siempre bastante clara. Por lo menos en cuanto que hay que auditar la deuda y ver la ilegitimidad de la deuda. Parece ser que cuando se dice que la deuda no se paga, la deuda legítima por lo menos, es una cuestión de friki, ¿no? Vais a la ruina, a este país no le presta a nadie y tal. Y cuando se dice, por el contrario, la deuda hay que pagarla, es de personas sensatas, que lo que se debe hay que pagarlo y, en fin, honorables. Bueno, la historia de la deuda pública, si se pudiera hacer un discurso, es la historia del impago de la deuda pública. Desde la Alemania después de la Guerra Mundial, pasando por Grecia, Italia, en fin. La historia de la deuda es la historia de la deuda pública impagada en muchísimos casos. Entonces mi primera pregunta es por Antonio, decirle cuál es la postura del PSOE respecto a la deuda municipal. Ya sé que a lo mejor no está los programas electorales que haremos al lo digo con exactitud. Y la segunda pregunta sería que aunque el tema de la cultura parece que va a ser barato, el poner en marcha todo este programa y tal, por si acaso costara algo, ¿cuál es la postura sobre la fiscalidad municipal? Es decir, que ganamos los ayuntamientos, estoy seguro que ganaremos las comunidades y ganaremos el gobierno. Y por tanto, toda la recuperación pues, del impuesto de actividades económicas que se lo cargó el Aznar para los ayuntamientos, los IBIs de las instituciones que no lo pagan, para ser la iglesia. Por cierto, algunas iglesias podrían ser muy bien recuperables para espacios culturales. Y etcétera, etcétera. Si hay algunas propuestas que esa tampoco Izquierda Unida ni Podemos ha dicho nada sobre la fiscalidad municipal, por si acaso la cultura cuesta algo. Gracias, Paco. Ricardo. Muy breve. Vivimos un momento de importantes paradojas y una es la propia mesa. Voy a decir por qué. Porque el único que no se presenta como candidato, que es Paco Pérez, representa una fuerza que creo que ha ganado. O mejor dicho, que gracias a su aparición hemos ganado los ciudadanos, porque este discurso del representante del PSOE y en parte el representante de Izquierda Unida en las anteriores elecciones no se parecía en nada. Es decir, las ansias democratizadoras, la participación, las primarias, todo este tipo de cosas, es un discurso que, si quieres vemos vídeos que pueden ver. Ha cambiado el discurso, habéis cambiado el discurso y habéis tenido que introducir algunos elementos que son muy positivos para los ciudadanos. Sí, la pregunta es ¿por qué creéis que los ciudadanos os van a creer ahora cuando, por ejemplo, como ha dicho Paco, es un ejemplo, estando en los consejos de administración ninguno habéis pegado un zapatazo de las cajas de ahorros cuando se empezó a desahuciar y cuando se empezaron a negociar las preferentes? Lo digo porque son dos colectivos y dos reivindicaciones en las que incluso los sindicatos han tenido problemas para acercarse, desde luego los grupos políticos que estaban en los consejos de administración. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo creéis que os van a creer o por qué creéis que os van a creer en los ciudadanos en las próximas elecciones? Gracias, Ricardo. Seamos sintéticos en las preguntas porque hay mucho que hablar. Alejandro. Sí, en el año 1980 en el Parque del Retiro estaba la colección completa de Henry Moore. En 100 años no se va a volver a ver esa colección completa. Y era en la ciudad de Madrid. Es decir, ya se han hecho cosas. Primera pregunta. He echado en falta el tema de la internacionalización de Madrid, porque considero, y después de 35 años de vivir aquí, pagar impuestos, puedo criticar, que se ha vuelto más paleta que nunca, cuando era en realidad la ciudad que acogía a todo el mundo, una ciudad abierta. Segundo, que la realidad ha cambiado. Y ahora los inmigrantes somos un 15% de la población.
Y lo que no queremos es que se nos encierre en guetos. Entonces, ¿cómo se va a hacer una política cultural, educativa, de apoyo y demás? Pero cuidado, de ida y vuelta. Porque de la misma manera que tenemos que aprender a vivir aquí, también traemos una cultura que podemos aportar aquí. Con el tema de la cultura, que por favor se haga un esfuerzo también en ver que la cultura es una industria. Porque no es solamente un momento de solaz, esparcimiento y digamos de enriquecimiento personal, pero que esa obra la monta gente que trabaja, utileros, carpinteros, la tienen que pintar, transportistas y demás, con lo cual es una fuente de generación de ingresos. Tercero, promover el modelo, al igual que en los años 70 y 80, cuando caían todas las empresas, se crearon las sociedades anónimas laborales y sociedades laborales, si a través de la economía social se crea empresa en lo cultural y se enriquece así el patrimonio. Y finalmente, una idea. Es decir, Madrid es un grandísimo plató. Es un grandísimo plató. Entonces, de la misma manera que algunos hemos visto con deleite series nuevas que se han rodado en Praga, a mí me encantaría reconocer una calle de Madrid en una serie norteamericana. Crear una gran oficina, ¿para qué? Para que todas las productoras encuentren facilidades para aquí. Y finalmente, internacionalizar Madrid. Lo vais a tener más fácil. ¿Por qué? Porque ahora sí podéis ser la puerta de entrada de Latinoamérica a Europa, cosa que no habéis sido porque han sido los ingleses, pero ahora hay crecimiento en esas zonas. Pero es que además tenéis a muchos de esos gestores, ya los tenéis aquí, que conocen aquellos mercados, con lo cual se crearía empresa aquí y se internacionalizaría la función, sobre todo en bloques de pequeñas y medianas empresas. Las multinacionales no necesitan un gobierno. Vale. Bueno, como excusa de los ponentes, se ha echado en falta la internacionalización y muchos otros temas, porque las preguntas eran muy concretas y muy dirigidas. Es decir, la culpa es mía, no de los ponentes. No me disculpa que esto no es... Vale, bien. Paco Gañán. Concreto. Muy breve. He sido secretario del Consejo Territorial de Puente de Vallecas, que veo que se ha hablado poco del distrito, quizá por lo que has explicado, salvo Paco Pérez, los demás han hablado de Vallecas nada. Y sí, creo que debe salir un compromiso de esta mesa. Que la descentralización de las juntas de distrito sea real y que los presidentes de la junta de distrito los elijan los distritos. Eso lo hemos visto fundamentalmente clave para poder desarrollar el presupuesto del distrito y un mecanismo de participación real que no se ha podido dar en estos 18 o 20 años que está gobernando el PP. Para mí sería fundamental que hubiera un compromiso de esta mesa para que eso sea así. Gracias, Paco. Juan. Sí. Muy breve también. En primer lugar, para un poco decirles que lo que habéis hablado los tres ponentes, más que nada lo he sentido como un diagnóstico a toda la enfermedad que hay, y más Podemos que lo diagnostica mejor de repente, pero luego lo que no veo es la solución. Por ejemplo, en la vivienda, así directamente, ¿cómo piensan solucionar los desahucios? ¿Cómo piensan solucionar todas estas viviendas que sobran? ¿Cómo piensan repartirlas a toda la gente que levanta? Y segundo, el rescate al ciudadano. El rescate al ciudadano no es patrimonio de Podemos, es patrimonio de toda la ciudadanía y los movimientos sociales que venimos nosotros reclamando en las calles y en las plazas. Eso es patrimonio de toda la ciudadanía, no es de Podemos. ¿Y cómo piensan, primero, para poder entrar al engranaje económico y social de una ciudad, de un país, primero hay que rescatar a todos los ciudadanos, que son 6 millones, que están en la bancarrota prácticamente? ¿Y cómo piensan hacerlo? Yo, por ejemplo, siempre hemos estado diciendo, por ejemplo, a todos los que parados que no tienen prestación social, pues darle el billete del metro, que no le cuesta nada a nadie. ¿Por qué no darle, por ejemplo? Eso es todo, gracias. Gracias. Bueno, respondemos, no nos extendamos demasiado para poder más palabras. El orden que vosotros elegís. Mauricio, Antonio y Paco, y luego después empezamos con Antonio, Miguel, que no... Yo acabo. Lo más telegráfico posible para intentar luego responder más preguntas. Fiscalidad. Yo creo que hay un margen de actuación con el IBI que tiene que ver con la exención de la Iglesia
que según la normativa, el concordato, está centrada en los lugares de culto. Aquí lo que ha habido es una utilización abusiva. O sea, una cosa es un lugar de culto, otra cosa es un aparcamiento, una residencia. O sea, que yo creo que un ayuntamiento respetuoso y sin esa connivencia con estos sectores reaccionarios puede hacer mucho y tiene margen de maniobra. Y luego un segundo aspecto básico es la penalización de las viviendas vacías. Yo creo que el IBI, a pesar de todo lo que se ha subido, es lo que nos puede dar recursos para hacer también políticas desde el ayuntamiento. Cómo intentar paliar, por un lado, quienes han sufrido unas subidas sin atender a su situación social, vía subvenciones. Eso se puede atender y de esta forma introducir un elemento de proporcionalidad y de progresividad. Y por otro lado, yo creo que es básico, y responde también a otra de las preguntas, penalizar las viviendas vacías. Es un bien, la propiedad tiene una función social, según la Constitución. La propiedad no es un derecho ilimitado, tiene límites y por lo tanto yo creo que esa vía es fundamental para tener un parque de viviendas en alquiler, para también reflotar la empresa municipal de la vivienda que está en una situación muy difícil y para poder atender la situación de emergencia habitacional que estamos teniendo y que estamos sufriendo. ¿Por qué creer ahora, cuando los discursos y las prácticas en muchas ocasiones han sido tan alejadas de lo que debe ser una propuesta de izquierda y transformadora? Porque dependerá de lo que hagamos. Yo creo que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental para las formaciones viejas, nuevas y intermedias. Es fundamental. Y yo creo que el electoralismo, el oportunismo, la verborrea, la falta de rendición de cuentas, quien no entienda que para el momento histórico que vivimos hay que abrirse y hay que abrir canales de participación, quien no entienda que más allá de estadísticas, lo que todo el mundo está reclamando es que después de 26 años de gobierno del Partido Popular, a esta gente hay que echarle al Partido Popular y las políticas de recortes que nos han llevado a esta situación. Y yo creo que eso, o sea, no tiene otra respuesta que coherencia. Quien no lo haga, sea de Podemos, de Partido Socialista o de Izquierda Unida, será un instrumento que quede fuera de juego. En cuanto a la internacionalización, simplemente situar un planteamiento, y es que creo que el Centro de Internamiento de Aluche, que es competencia estatal, pero que tiene mucho que ver también en cuanto a su operatividad, licencias que tiene que dar el ayuntamiento, se puede hacer mucho para forzar su cierre. En Málaga se consiguió. Tenemos una vergüenza en la ciudad de Madrid, que es ese CIE. Al lado tenemos los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. No hay un memorial democrático al mayor espacio, prisión de detenidos políticos y de detenidos sociales, y por lo tanto me parece que eso es una medida que se puede hacer, que ya la han hecho otras ciudades, a base de presión ciudadana, de movilización y de exigir al Ministerio de Interior que cambie esta realidad. Yo creo que es un aspecto que hay que abordar. Además, con Juan pues hemos coincidido muchas veces en movilizaciones de este tipo y yo creo, me gustaría además que asumiéramos colectivamente ese compromiso. Y de acuerdo con la propuesta, yo creo que está en los programas, ¿no?, de que el presidente, concejal presidente, sea el más votado. Yo creo que va en la línea fundamentalmente de dar capacidad política a las juntas de distrito, pase lo que pase. Pero claro, eso también somos coherentes, ¿no? Eso, pues la situación de Vallecas ha sido única en este último periodo. Eso significará probablemente que la derecha en muchos distritos se eternice, ¿no? Pero yo creo que hay que ser coherentes con las propuestas políticas y con lo que decimos. Gracias. Paco. No estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Mauricio, de que hay que poner eso, que no estoy de acuerdo, de que haya que poner en relación con la... Me ha extrañado, porque vosotros del mismo partido. De momento no somos del mismo partido, lo cual no quiere decir que no nos importaría converger y confluir con todas aquellas
fuerzas políticas, pero fundamentalmente con los ciudadanos, con la ciudadanía que tiene esa ciudadanía fuerte que tiene que ser y suponer la verdadera alternativa de cambio en nuestra ciudad. Decía que en este caso no estoy de acuerdo con Mauricio de que no podemos, es decir, postergar la necesaria descentralización a que el peso de Vallecas, desde el punto de vista de un voto progresista de izquierda, porque yo creo que podemos aspirar incluso a ganar en el distrito de Salamanca si hacemos políticas que sean de acuerdo con los intereses de los ciudadanos que allí viven. Pero eso solo se puede hacer si se descentralizan las cosas. Esa descentralización que yo propongo, ese gobierno de todo el área urbana, de toda la urbanización urbana, que es ya de 6 millones y pico de habitantes, y esa ciudad de Madrid, que para mí no debería tener más de 1,5 millones, más de 2 millones de habitantes, eso tendrá que hacerse a medio plazo, porque son necesarios una serie de cambios legales que trascienden incluso a la capacidad que tiene de legislar el Ayuntamiento de Madrid o incluso, en algunos casos, la Comunidad de Madrid. Ahora bien, yo os propongo una cosa que le he propuesto a todos los paseantes, yo llamo paseantes a todos estos compañeros que venían cada 4 años y tal, a decirnos, oye, ¿qué es lo que queréis? Darnos propuestas para nuestros programas y tal, no sé qué, y luego se iban y ya no volvían nunca más. Y es muy sencillo. Se puede establecer un acuerdo previo a las elecciones para que todas las fuerzas políticas se comprometieran a respetar el resultado electoral de cada distrito, a que el alcalde de Madrid, que es el que ahora tiene las competencias, tuviese que designar juntas municipales de acuerdo con el voto de los ciudadanos en cada distrito. ¿Se podría hacer eso? Hasta ahora nadie ha contestado, hasta ahora, en los años anteriores, que yo he visto por aquí, nadie se comprometió a tal efecto. Nos daban largas cambiadas, no he sido yo, el único que ha venido haciendo este tipo de planteamientos, han sido más compañeros aquí en Vallecas y nunca nos han hecho demasiado caso. Incluso la concejala y tal una vez sacó en El País que había ido yo con una pancarta a pedir la independencia de Vallecas. Estamos pidiendo una racionalización, como los urbanistas racionalistas de principios de siglo, como Carmelo Soria, o como Arturo Soria, mejor dicho, como Arturo Soria y Constantino Zuazo, de racionalización de la organización administrativa del área metropolitana de Madrid y en relación con ello del municipio de Madrid. Sobre el tema de la fiscalidad, no hay que recurrir a la historia de la deuda soberana o de las deudas soberanas, a lo que pasa todos los días. En España, centenares de empresas todos los días reestructuran su deuda. ¿Y sabéis con una de las empresas que más veces ha reestructurado su deuda? ¿Quién más fustiga a Podemos por pedir eso? El País. El País ha reestructurado ya su deuda, incluso le está pagando su deuda con anuncios. Y ha tenido que vender gran parte de los dueños originales de sus participaciones a la inversión extranjera. Pero lo está haciendo todo. Si yo fuera accionista o administrador de una empresa que tuviera la situación económica que tiene España o que tiene el Ayuntamiento de Madrid, lo que tendría que hacer, dos cosas. Una, pedir esto de un concurso de acreedores y tal, y la otra alternativa, hacer una junta de accionistas y decir, señores, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, cómo hemos llegado a esta situación, cómo estamos generando todos los años un déficit, y plantear, lógicamente tendría que plantear una ampliación de capital, llamar a los socios que más pelas tienen, señores, impuestos. Eso se llama que los que más tienen que pagar más impuestos. Y luego, pues llamar a todos los acreedores, señores, ¿quieren ustedes cobrar algo algún día? ¿Quieren ustedes que además podamos seguir sirviendo a nuestros clientes, que nuestros trabajadores sigan trabajando? Es algo racional. Lo están haciendo todas las empresas. Es de sentido común. No se está pidiendo nada del otro mundo. Entonces, aquí fiscalidad, efectivamente. Y aquí tenemos un catastro que ha ido acercando los impuestos de los barrios.
mejor situados urbanísticamente y los que menos. De tal manera que nosotros ya tenemos unos valores catastrales muy similares que se han ido acercando a los barrios, digamos, como los barrios del norte o los barrios del centro. Eso habría que resolverlo. Y habría que, efectivamente, que la Iglesia pague el IBI. Que los palacetes, todos los palacetes que hay en Madrid, que pagan una cantidad absolutamente ridícula, paguen. Habrá que pedir a los bancos, que ya hay sentencia del Tribunal Supremo de que se les puede pedir impuestos por los cajeros automáticos, donde están haciendo un negocio. ¿Por qué no grabamos también la banca? Hay que pedir dinero al que tiene. Y luego otro tema, que tiene que ver con la famosa descentralización. La M30, culpable o origen de la mayor parte de la deuda de la ciudad de Madrid. Esa era una vía que era propiedad del Ministerio de Fomento y que se le ocurre a un señor un día que quiere hacer carrera política de que va a hacer una obra por encima de nuestras posibilidades y encima los ciudadanos le votan. Fueron tan tontos que, o fuimos tan tontos, si nos ponemos dentro del conjunto de la ciudadanía, que encima le votamos. Bien, esa es una vía que utiliza la mayor parte de los ciudadanos, pero no del municipio de Madrid, del conjunto de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Madrid. Yo creo que en un futuro habría que trasladar una parte de esa deuda, en una verdadera descentralización de nuestros gobiernos, habría que traspasar parte de esa deuda al gobierno de la Comunidad de Madrid y al presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es una opinión personal que he discutido con algunos compañeros y tal, y yo creo que es bastante sensata y razonable. Y bueno, yo no me quiero enrollar más porque... lo del rescate ciudadano que tú dices, efectivamente, lo del rescate ciudadano no es patrimonio de Podemos, vamos, ni siquiera lo inventó. El término rescate ciudadano, el rescate a las personas, son una de las ideas, uno de los conceptos clave que empezó a manejar el movimiento del 15M. Movimiento del 15M que efectivamente no fue un fenómeno pasajero, sino que vino a quedarse y que buena parte de sus propuestas están ahí vigentes y latentes, como bien sabemos. Gracias, Paco Antonio. Bueno, por orden de todas las intervenciones, primero Paco. A mí, como el sueño de todo hacendista, y yo he dado clase durante muchos años de esto, es pensar que la mitad de la deuda es ilegal o ilegítima para poder exigir su condonación. Pero lamentablemente, me gustaría empezar diciendo eso, pero lamentablemente no es así. En primer lugar, la deuda ya está auditada por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid. No hace falta auditar ninguna deuda porque yo puedo conocer todas y cada una de las facturas, salvo las que esconden, pero eso no es la deuda reconocida. Por eso ellos dicen 6.000 millones, son 8.000 millones porque esconden deuda. Los 6.000 millones están a disposición de todos, cuáles son las facturas, cuáles son los principales acreedores. No hace falta auditarlas, sabemos quiénes son. Sabemos el concepto de por qué. Sabemos por qué y qué hicieron. ¿Qué se les debe? ¿Qué se le debe a la tienda de la esquina, a la constructora X o a la empresa de limpieza Y? Sabemos lo que les debemos. No es una deuda ilegítima y nosotros vamos, evidentemente, a devolver la deuda. Y lo vamos a hacer porque hemos tenido ya muchas experiencias. Esta idea, que es una idea interesante, es clásica en la historiografía española, en la historia española y la historia económica española. Desde lo que tuvieron que solucionar ministros de Hacienda del 19, como Alejandro Mon, como Ramón Santillán, o como el propio Juan Bravo Murillo, que tiene una gran calle en Madrid, que propuso una cosa parecida a la que propones tú, y que nos llevó a la situación de absoluta quiebra de la nación, porque nosotros no tenemos ingresos suficientes para cubrir los gastos, y tenemos que endeudarnos para poder cubrir los gastos de aquellos que más lo necesitan. Por lo tanto, nosotros, ya sé que esto no es, puede parecer en esta sala políticamente correcto, pero yo jamás podré faltar a la verdad. No podré decir además que desde el punto de vista económico, como decía un amigo mío, a nadie se le puede ocurrir condonar una deuda cuando los tipos de interés están prácticamente al 0%. Con los tipos de interés en letras a corto al 0%, pedir una condonación de la deuda para evitar que nos puedan endeudar y por lo tanto, si evitamos que no nos presten nunca más, ninguna empresa privada les han condonado ninguna deuda, simplemente han tenido que pagar de alguna forma, con suelo, con edificios o como fuere. Lamentablemente, si nosotros pedimos eso, no nos vuelven a prestar, luego se nos acabó para siempre el déficit, porque no podremos recibir financiación. Teniendo al 0% en estos momentos, teniendo al 0%, no nos vuelven a prestar. Salvo que emitamos moneda. Entonces, yo he escuchado a todos atentamente, todavía no he dado mi opinión, estoy diciendo lo que es, luego doy mi opinión. El cero. Lo has explicado muy bien. Muchas gracias.
El 0%, gracias. El 0%, estando el tipo de interés al 0%, veo que hay economistas también en esta sala, dejadme, ahora doy mi opinión, estando al 0%, podemos reemitir la deuda, ¿verdad? Podemos reemitir la deuda. Había una opinión, no de ninguno de mis amigos aquí presentes, pero un economista que es José Carlos Díez, que sabe de esto más que yo, que dice, solo a Forrest Gump se le puede ocurrir, no lo digo por nosotros, condonar la deuda cuando el tipo de interés está al 0%. Entonces, yo he tenido que soportar muchas críticas cuando he llegado a mirar una determinada deuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a dar mi opinión, porque esto es una cosa de ley de la gravedad. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, yo le escrito una carta a Cristóbal Montoro exigiéndole una renegociación de la deuda. A nadie se le ocurre que tengamos que devolver la deuda a los madrileños en el año 2022 al 2036, a nadie. Con lo cual nos ha multiplicado por 3 el IBI, nos ha metido la tasa de basuras, que el Grupo Municipal Socialista, ¿verdad?, pidió su derogación. La propuesta, por cierto, me parece muy brillante, de Paco Pérez, y hace ya como 5 o 6 años, de la concejala de Hacienda, Noelia Martínez Espinosa, que propuso también, como tú, un impuesto sobre los cajeros automáticos. Es verdad que no tiene mucha capacidad recaudatoria, pero nosotros debemos que reemitir la deuda casi al 0%, para poder alargarla, porque no podemos dejar de pagar a pequeñas empresas, a medianas empresas, ni siquiera a grandes empresas, aunque a mí me encantaría, es decir, por supuesto, salvo que pudiéramos llevar al ayuntamiento, al país o a la nación a la quiebra. Pero he dicho esto, una nueva fiscalidad que pueda reducir el IBI. El IBI es un impuesto proporcional sobre los trabajadores especialmente, de forma, ¿verdad?, lesiva a los intereses de los trabajadores. Con lo cual hay que relajarlo. El esfuerzo fiscal que hacen los madrileños es brutal, sobre todo los que somos trabajadores. Los que el impuesto de la renta, no sé por qué se llama el impuesto de la renta, debería llamarse el impuesto de las nóminas. Entonces, lo que hay que hacer es rebajar el IBI, eliminar la tasa de basuras, que ya por fin al Grupo Municipal Socialista se le ha hecho caso a ese respecto. Por lo tanto, nosotros vamos a ser ordenados con las cuentas, como lo fuimos en el año 1979, que heredamos una deuda brutal. Entonces brutal era 5.000 millones de pesetas. 5.000 millones de pesetas. Siendo, por citarles a todos, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y el primer teniente de alcalde, Ramón Tamames. Por lo tanto, del PC. Por lo tanto, nosotros hemos ordenado la deuda y hemos alargado la deuda, que es lo que hay que hacer con tipo de interés al 0%. Y para bajar los impuestos. A Ricardo, vamos a ver. Bueno, te has dirigido al PSOE. Yo te puedo garantizar que nosotros hacemos asambleas ciudadanas desde hace muchos años, la cosa que no las conocieras, pero lo hacemos desde hace muchos años. Yo recuerdo haber asistido a asambleas ciudadanas de Tomás Gómez en el año 2000, sí, efectivamente, el año 2006 aproximadamente, o 2007, no me acuerdo, su primera elección en el Ayuntamiento de Parla, y después asambleas ciudadanas, siendo candidato hace 4 o 6 años a la Asamblea de Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid. Otra cosa es que unos fueran y otros no, eso no pasa absolutamente nada. No es nuevo para mí hacerlo, lo he hecho en la universidad, lo he hecho estando en Juventudes Socialistas, lo he hecho durante mucho tiempo. Yo no he cambiado, ni voy a cambiar, es decir, pierde toda esperanza. Yo no voy a cambiar. Yo estoy muy orgulloso del Partido Socialista, de haber universalizado la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, de haber hecho todas estas viviendas, y creo además que hemos hecho cosas malas, y creo además que hemos hecho cosas inacabadas, y que vamos a terminar de hacerlas, y las vamos a terminar de hacer en esta ciudad. Es verdad que hay encuestas a nivel nacional que no nos dan demasiado bien, y es verdad que hay encuestas a nivel municipal que nos ponen como primera fuerza política. Por lo tanto, cualquier acuerdo con las fuerzas políticas que quieran apostar por un programa de progreso, nosotros estaremos con los brazos evidentemente abiertos. Pero yo puedo decir, porque las encuestas me den a mí como primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid soy alcalde, no. Yo seguiré haciendo asambleas ciudadanas. Y seguiré preguntándole a la gente cuestiones tan interesantes como las que has dicho. En cuanto a las cajas de ahorro, llevas razón en las cajas de ahorro, completamente. Pero déjame que diga una pequeña salvedad, que lo hemos dicho alguna vez en la Asamblea de Madrid. Estás hablando con la persona que denunció en el año 2008 o 2007, si no recuerdo mal, 2007-2008. En el 2007 firmaste el 2008. acuerdo de estabilidad. No, sí, claro, el acuerdo de estabilidad lo firmamos, por supuesto. Que no vamos a desestabilizar una institución financiera, que nosotros somos de gobierno. Entonces, en el año 2008 denuncié el préstamo, perdón, la compra fraudulenta, lo tienes en internet, pones Antonio Miguel Carmona, el Citibank of Florida y ahí sale. Denuncié la compra fraudulenta del Citibank of Florida por 3 veces el precio del valor de mercado que tenía. Denuncié las operaciones financieras en Rumanía, denuncié las operaciones de su casita, denuncié el préstamo a Martín Safadesa de 1.000 millones de euros, sindicado de 4.000 millones de euros. Más o menos me lo sé. Denuncié todo esto. Incluso en el año 2004 nos salimos de la comisión del Consejo Ejecutivo de Caja Madrid. Nos salimos de ahí y se mantuvieron otros, pero nosotros no salimos. Entonces, independientemente de eso, que ha habido gente que lo ha hecho mal, por supuesto, eso sin lugar a dudas, es la parte que te doy la razón. Alejandro, le tengo que decir que al mismo tiempo
que trabajamos con inmigrantes, tenemos que trabajar con la cultura, citando personas a personas. Que yo creo que esto que dices de los productores cinematográficos, me viene a la cabeza lo que me han dicho los propios productores cinematográficos y los propios directores de cine, Antonio Real, que es que Madrid tiene unas tasas abusivas. No solamente es un problema de tasas, es un problema de que no les dejan colocar los camiones suficientemente, etcétera, etcétera. Podría ser una ciudad muy fotográfica, muy cinematográfica. Paco, en relación a lo que has dicho, la descentralización absoluta. Yo soy partidario de la descentralización absoluta. Yo creo que la izquierda, el PSOE en este caso, no va a ganar en algunos distritos. Lo tenemos bastante difícil y vamos a poder ganar en otros, creo que sí, pero en unos no vamos a ganar. Por lo tanto, yo sí me mojo. Yo sabes que yo soy una persona que me moja. Yo sí soy alcalde de Madrid. Yo no voy a permitir que un concejal de la derecha del Ayuntamiento del Distrito de Salamanca gobierne su distrito de forma descoordinada con lo que dice el gobierno municipal de izquierdas. Por lo tanto, va a gobernar el alcalde de Madrid de izquierdas. Me he mojado. Podrás no estar de acuerdo con mojarme. Por cierto, en Vallecas, sí, hay que hablar de Vallecas, y hablemos de Vallecas. De hecho, algunos tenéis más facilidad de hablar de Vallecas que yo. Por ejemplo, coger el auditorio que tenéis aquí en Entrevías y remodelarlo para la participación. Ahí vamos a estar de acuerdo en cualquier gobierno, seas tú el alcalde, o sea yo, quien sea, de remodelar el auditorio municipal de Entrevías, de Vallecas, que está aquí en Entrevías, para dárselo a las entidades sociales, como tú también dices, entidades sociales y entidades culturales. En ese sentido, termino diciendo que la descentralización, creo que no me he dejado nada. Juan, muy importante. Yo sí que he concretado. Podemos no estar de acuerdo, pero yo he concretado. Yo he dado cifras, incluso. 150.000 viviendas vacías en Madrid y desahucios. 40.000 de bancos, ¿vale? Y yo he propuesto una cosa, subirle un 50%. Me podéis decir, dice, ¿por qué no un 60%? Porque no puedo, porque la ley dice que un 50%. Bien. Subir un 50% el IBI a los bancos para obligarles a ceder esas viviendas a la empresa municipal de vivienda y suelo y dárselo a las personas más necesitadas, como dice la ley y la norma. Luego hablaré de lo que dice la ley y la norma en ese aspecto. Que las administraciones públicas, el ayuntamiento, la comunidad y la administración general del Estado están obligadas, como habéis dicho, a proteger a esas personas. Subiré un 50% el IBI a los bancos para que den ese dinero y no les saldrá rentable pagando un 50% del IBI. Vosotros sabéis que hay algunas instituciones financieras y sociedades que en Madrid, eso sí que hay que evitarlo, no están pagando el impuesto de bienes inmuebles y no están pagando la tasa de basuras y se está mirando para otro lado en el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí que hay que mirarlo, hay que señalarles con el dedo, con nombres y apellidos. Para eso la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid concretará. Yo no pretendo conquistar nada, yo lo que pretendo es conquistar, en este caso el BOE, en este caso las órdenes de alcaldía y los decretos de alcaldía, por supuesto, uno detrás de otro, y las ordenanzas municipales, para hacer pagar a aquellos que más tienen y menos a aquellos que menos tienen. Y en vivienda, poder hacer aflorar esas 40.000 viviendas, con lo que, termino con esto, de subir del IBI un 50% a los bancos, a mí ya me ha traído dolores de cabeza, ya me han llamado personas de la Asociación Española de Banca, de la patronal bancaria. Ya me han llamado y ya he discutido con ellos. Me han llamado educadamente, pero duramente. Y me han dicho que eso te lo llevamos a llevar al Tribunal Constitucional. Y hay un plan B, que es un mecanismo de bonificaciones, para obligar a que esas 40.000 viviendas vayan, como dices tú, a esta señora de Vallecas, a las personas que más lo necesitan. Esta es la idea. Y ahí creo que tendríamos que estar todos juntos. Vale, hacemos otra ronda de 5 preguntas. ¿Sí? ¿Di el nombre? Ángela. Ángela. ¿El nombre? Fernando. Jorge. Espera un momento. Fernando. Jorge. ¿Por aquí? ¿Tú? Luis. Sí. ¿Por aquí? Jorge ya está. Jesús. Bueno, ya estamos. Ya tenemos 5, perdona. Sí. El micrófono le lleva la consecuencia, porque si dejamos nada más que verse un pescado. No, a ver, yo ya he pedido disculpas porque no podemos coger la palabra de todos. Lo entiendo perfectamente, ya ves todo el gallinero y ya sé lo que hay aquí. No. Perdóname por el gallinero, Bueno. porque ahora mismo te puedo decirte que estamos en una crisis constitucional. Y estamos totalmente a galope hacia una anarquía, totalmente. Vamos hacia una democracia. Perdona, vamos a guardar el orden de las palabras que se han pedido. Vamos a guardar. Aquí un poco, porque aquí lo conocemos todo. Vale. Ángela, tienes la palabra. Ángela. Buenas
tardes. Son dos... ¿Me la abierto a mí? Sí, tú habías pedido, ¿no? Sí. ¿Ah? Cuando he dicho Ángela, la había pedido ya, que yo soy Ángela. Ah, vale, bien, perdona. Vale, perdona. Di. Solo dos preguntas muy sencillas y muy cortas. ¿El Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid puede hacer algo con la barbaridad del IVA al 21% de todas las cuestiones culturales? Es que eso es importantísimo para lo que habéis estado hablando de la cultura en Madrid en España. Con un 21% no podrá nunca florecer la cultura en este país. Y segundo, es una cosa que a mí me pilla un poquito lejos de lo que pienso y de eso. Habría que hacer en todos estos eventos multitudinarios de estos grandes partidos nuestros del Atlético o del Madrid, ¿no se podría el Ayuntamiento de Madrid aprovechar esas venidas ingentes que vienen a los estadios, hacer otras cuestiones culturales al mismo tiempo? Esas son mis dos preguntas. Gracias. ¿Fernando? Sí. Como representante de un trabajador municipal, instalaciones deportivas municipales, en Entrevías, soy miembro del comité de empresa y delegado de comisiones obreras. Pero vamos, la pregunta que os quiero hacer, cuando afortunadamente ganéis, ¿qué vais a hacer vosotros que seréis mis jefes con el 10% de recortes del presupuesto que hemos perdido, con la cantidad de trabajadores que están esperando que les llamen para trabajar, con la cantidad de recortes sociales que hemos padecido, pues que estamos padeciendo, con la política totalmente caótica de deportes que tiene el ayuntamiento? Has planteado tú antes que depender de las juntas municipales. Desde el año 2005 dependemos de las juntas municipales y eso es el caos. Bueno, aquí dependemos de la evaluación. O sea, que imaginaros cómo haría. La DGB lo único que hace es torpedear. Vais a tener un problema enorme. En definitiva, ¿cuál va a ser vuestra política deportiva? ¿Cuál va a ser? Como un ejemplo para esta asamblea, conoceréis la instalación deportiva de Entrevías. Lleva 2 años con la piscina cubierta cerrada, una media de 1000 usuarios mensuales. Lleva 2 años. ¡Qué casualidad! En abril podéis ir a la piscina. ¿La van a abrir? Entonces, simplemente la pregunta es esa: ¿qué vais a hacer con los trabajadores municipales que tenéis un problema de la hostia? ¿Y cómo va a ser vuestra política deportiva? Las juntas municipales no me parece mala idea, pero ¿cómo se va a articular? Y luego vas a ganar con toda la votación, o sea, vale, Jorge. Bueno, le iba a preguntar a la señora Carmona de la auditoría, ya lo ha dejado todo bien claro. No le voy a preguntar, aunque me cuesta hacer cuadrar el pago de la deuda con pasear esas compañías de teatro por todos los barrios y ciudades, ¿no? Es un poco contradictorio, pero otro ya con más tiempo discutimos más de esto, ¿no? Voy a bajar de lo global a lo local. Pero concreto, Jorge, perdona, sí. concreto. Juntas municipales elegidas en el distrito, yo estoy de acuerdo, y Paco sabe que llevo estando de acuerdo en él durante mucho tiempo. Los vallecanos deben de elegir ese presidente de la Junta Municipal, ese alcalde local, pero ¿quién se compromete aquí porque de esto no habéis hablado, de la ley electoral? ¿Quién se compromete a cambiar la ley electoral para que la elección sea verdaderamente justa de ese alcalde municipal, ¿no? Porque no he oído hablar de la ley electoral. Y eso marca mucho el destino de quién será el presidente de la Junta. Y luego, necesidad de espacios culturales, la cultura barrial, la cultura en el barrio. Vallecas es un barrio que está colmatado, tiene muy poquitos espacios, muy pocas parcelas libres, y las pocas que hay están intentando cambiarlas de uso para convertirlas en uso comercial fundamentalmente y a partir de una iniciativa privada. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid también se está gestionando ahora mismo la posibilidad de cambiar de uso parcelas, como por ejemplo, que un día fueron de uso público, concretamente de Telefónica, que fueron enormes centrales telefónicas y que hoy contienen como mucho palabras de un técnico de Telefónica, como mucho una cajita de 1 metro cuadrado, y que por lo que hemos podido saber, Telefónica ha solicitado el cambio de uso para un movimiento especulativo de esas parcelas. Se van a comprometer los 3 partidos a garantizar que en cualquier caso
esas parcelas no vayan destinadas a la especulación y obliguen a que esas parcelas se reviertan bajo el acuerdo que sea necesario con el actual titular en parcelas de uso público, porque si queremos hacer todos esos espacios públicos para la cultura en este barrio, va a ser necesario recuperar suelo, porque no lo hay. Vallecas es un barrio, es una ciudad de 229.000 habitantes ya colmatado, y es imprescindible que se vigile en el próximo Plan General de Ordenación Urbana que todo el espacio, que es poco, repito, de suelo vacío que hay en el público, sea destinado a dotaciones tan necesarias en el barrio como por ejemplo la cultura. Quiero saber qué compromiso va a haber con este tema por parte de las tres formaciones políticas. Vale. Luis. Sí. Perdona. Una pregunta muy concreta. Durante estos años el Ayuntamiento de Madrid, entre otros muchos desastres, ha estado cargándose los espacios culturales, tanto los públicos como los privados. Los públicos, ya hemos hablado algo de lo que se puede hacer, y los privados es la pregunta. Los espacios privados, hemos visto el cierre de bares, de cafés, de sitios donde hay conciertos, arrinconando la música en la calle, los cines, los teatros, etc. Entonces, a partir de aquí, ¿qué se puede hacer para recuperar todo ese tipo de espacios? Y la pregunta concreta, Antonio, es si el PSOE, esa política es la misma que tiene en Sevilla, con la carbonería. Vale. Jesús. Yo quería agradecer a Antonio lo bien que ha explicado el tema de la deuda. Habla más alto. Quería agradecer a Antonio lo bien que ha explicado el tema de la deuda, que yo creo que en los tres partidos que están en la mesa no hay igualdad de opiniones, y a mí me parece que hay una cierta demagogia con el pago de la deuda, y creo que ha sido muy sensato y muy coherente como lo ha explicado, que no solo necesitamos un gobierno de izquierda, sino que además sea sensato y coherente. Habéis hablado de los logros que se han hecho aquí con gobiernos presididos por Juan Barranco, por Joaquín Leguina. Tampoco debemos de olvidar los de Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, que también hizo un plan que repercutió su inversión en el barrio de Vallecas. Y por último, a ver si es posible que en Vallecas tengamos ya una escuela municipal de música, como tienen en otros distritos, en otros barrios de Madrid, similares, como Carabanchel, Villaverde, etc. Gracias. A ver, el objetivo era terminar a las 9, son las 9 menos cuarto. Sé que hay mucho pendiente, por tanto, intentar ser concisos. Empezamos por Antonio, seguimos por... y luego por Paco. Antonio Miguel. Vale. ¿Luego tenemos otro más o ya...? Depende de lo que... Me sospecho que no, porque queda un cuarto de hora para acabar a las 9 y otro más... Cada bloque nos está llevando media hora. Pido una licencia a la mesa. Me concede una licencia, se me ha enviado un planteamiento. ¿Cuál va a ser nuestra política con la remodelización? Con volver a hacer público las instalaciones deportivas municipales. Tenemos Chamartín y tenemos la Almudena. El compromiso del ayuntamiento es que solamente las nuevas serían de gestión indirecta, porque no dicen de gestión privada, indirectas. Perdón. Con este bloque terminamos, porque son menos cuarto y vamos a acabar algo más tarde de las 9. Bueno, vamos a ver, agradecer las opiniones que habéis tomado todos. En Ángela subyace el dolor de haber subido el 21% el IVA a una buena parte de la cultura y especialmente a las artes escénicas. La Unión de Actores me traslada unos datos escalofriantes de la caída de asistentes a las artes escénicas, que demuestra la irresponsabilidad más profunda de Cristóbal Montoro. Yo podría decir, de nuevo, digo una cosa parecida a lo que decíamos de la deuda, que como Monago intentaremos compensar el IVA con subvenciones, pero esto es intentar tratar de llenar un agujero con agua de mar e intentar vaciar el mar. Lo que hay que hacer es tener un gobierno de la nación sensato, que no haga política fiscal que vaya en contra de la cultura, porque se ha hecho de forma que yo en el principio no me lo creía que iban a rectificar, pero lo hacen porque están en contra de la cultura, que es la principal forma de la libertad de los hombres y mujeres de este país. Por lo tanto, desde un gobierno nacional intentaremos revocarlo. Eso sí, no sé si evidentemente los estadios de fútbol se pueden utilizar para muchas cosas, pero también habrá que darle una utilidad cultural y darle más actividades culturales a Conde Duque, a Price. Y hay una cosa mucho más importante.
que es a un montón de pequeñas salas que existen, muchas salas vacías, se ha citado aquí, que debería ponerlas en valor por parte del Ayuntamiento de Madrid. Eso, por cierto, alguien lo ha citado, no sé si ha sido Jorge, no tiene un coste grande, tiene un coste relativamente pequeño. Por ejemplo, la financiación de compañías para que vayan por todas estas, el coste es muy pequeño. Nosotros lo hemos calculado con profesionales, algunos económicos, pero especialmente del sector. Alguno de ellos está aquí, aquí, en este centro, en estos momentos, no voy a decir el nombre, un ex director general de la Real Escuela de Arte Dramático, conocido actor, director de teatro, muy importante, anda por aquí, le estoy viendo, pero no sé quién es, y me está ayudando profusamente en hacer esto, que no cuesta, ¿verdad?, ningún dinero, o muy poco dinero. Por lo tanto, el IVA es una propuesta, reducir el IVA de las artes escénicas, ya no del PSOE, sino de todo grupo político sensato. A Fernando, evidentemente yo conozco muy bien, no tanto como los trabajadores, también hay trabajadores no solamente Fernando, sino de Ana, que también trabaja en instalaciones deportivas, y otros muchos de la Unión General de Trabajadores, que conocemos sobradamente cuál es la situación de las instalaciones deportivas, que están cayéndose algunas, están sin regar el césped, con situaciones de peligro, con asistentes médicos y luego con empresas de mantenimiento. Yo a los compañeros de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras les he dicho, ¿por qué no limpiamos esto? ¿Por qué no arreglamos esto? Y me dicen, es que lo hacen las empresas de mantenimiento, que hacen propuestas atrevidas y que luego para obtener beneficios lo que hacen es recortar los servicios públicos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Remunicipalizar, que es lo que va a hacer este gobierno municipal del Partido Socialista. Remunicipalizarlo, entre otras razones, porque nosotros tenemos un objetivo. Me alegra que hayas hecho esa pregunta, Fernando, o Ana, que también opina como tú, de la Unión General de Trabajadores. Me alegra que hayas hecho esa pregunta porque la descentralización hay que hacerlo en casi todo, no en todo. Pero en el tema de las instalaciones deportivas, nuestro proyecto es un proyecto, no digo centralista, pero es un proyecto con coherencia central, que es reducir las tarifas, los precios públicos para la entrada, devolverle a los madrileños, porque si os dais cuenta, los polideportivos, las instalaciones deportivas, que me las conozco muchísimas, tengo toda la relación, están de espaldas a los ciudadanos. Y están de espaldas a los ciudadanos porque hay un enorme muro cuyos ladrillos comienzan siendo el precio de entrada. Nosotros vamos a ser muy concretos en esto, vamos a remunicipalizar, vamos a bajar los precios de las tarifas, vamos a intentar crear carnés para el distrito para cada una de las instalaciones deportivas. Y por cierto, vamos a construir algunas instalaciones deportivas más, por ejemplo, en la que yo estuve visitando hoy que es lunes, anteayer, sábado, o ayer domingo, ya no me acuerdo, que es la Plaza de la Cebada, donde estuve para construir al lado un terreno que, por cierto, también con el Plan E se demolió para poder construir ahí un polideportivo y el Ayuntamiento de Madrid hizo solamente una parte. Dicho esto, a Jorge, por supuesto, estoy de acuerdo con la descentralización de las juntas municipales, con la cultura, la entiendo también como cultura de barrio, por supuesto que sí. Y en ese terreno te has metido en un camino pantanoso en el que comparto contigo el paseo, que es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 97 se hizo exclusivamente para beneficio de grandes compañías constructoras inmobiliarias, construyendo grandes PAUs, el PAU de Vallecas, el PAU de Carabanchel, con grandes moles de viviendas, a veces para trabajadores, hipotecando el futuro, la renta personal de los trabajadores, sin dotaciones, sin centros culturales, sin centros de salud, sin escuelas infantiles, sin institutos, sin nada de eso. Nosotros ahora tenemos una oportunidad de oro, que es la modificación del plan, por eso a mí me gusta hablar de cosas concretas, la modificación del plan, poco a poco, ir variándolo para lograr que todo ese suelo sea destinado a empleo público y colectivo, sin lugar a dudas, como lo hicimos ya, y lo volveremos a hacer. Y lo volveremos a hacer o solos o en compañía de otros, pero lo volveremos a hacer. Y ese suelo que tú dices y pones encima de la mesa, nosotros lo queremos revertir dentro de la legalidad. Nosotros somos, repito, un partido de gobierno y lo haremos dentro de la legalidad. Y si no, tratamos de cambiar la legalidad. Para lo cual, las parcelas, os podéis imaginar, no quiero extenderme, pero la cantidad de parcelas que conozco, yo tengo la relación en mi casa, tengo un equipo de trabajo de muchas personas de izquierdas, algunos aquí presentes, concejales, técnicos, secretarios generales de agrupaciones socialistas, todos los que algunos me acompañan a las asambleas ciudadanas. Vosotros sabéis que existen 500 edificios vacíos en la almendra central del Ayuntamiento de Madrid, 500 edificios vacíos, que existen grandes dotaciones que se las podemos hasta donar
hasta donar a los jóvenes creadores. A veces en vez de discutir entre las personas de izquierdas, podíamos poner ideas como las que has puesto tú encima de la mesa, con cosas concretas, como las que has puesto tú, exacto. O Luis, suscribo, yo te voy a decir solamente una cosa que luego hablaremos. Suscribo todo lo que has dicho, incluso lo de Sevilla. Incluso lo de Sevilla, sin duda alguna, sin duda alguna. Y por supuesto, no quiero repetirme lo que has dicho porque tú lo has dicho yo creo que más brillantemente que yo. Es decir, es una vergüenza que teniendo esta ciudad la capacidad de levantarse gracias a la cultura, esté gente de la Real Escuela de Arte Dramático, y aquí está presente el director de la Real Escuela de Arte Dramático, está aquí presente en esta sala. Y estamos viendo cómo los recién licenciados se están pudriendo. Y algunos hablando de las musas, y otros del teatro, y alumnos míos o alumnos tuyos, es que no quiero señalarle, que se están pudriendo por las calles. Hay uno que se fue a París, le pidió trabajo al Ayuntamiento de Madrid para una obra, se la negó, la pava por Madrid, se fue a París, en París triunfó, y ahora vuelve a Madrid y le tienen que pagar al Ayuntamiento de Madrid una pasta, ¿verdad?, por su trabajo. ¡Qué casposos! A mí, más que criticar a la gente de la casta, me gusta criticar a la gente de la caspa, que es lo que más sobra en esta ciudad. Y sobra mucho en esta ciudad porque no creen en la cultura. Yo creo que ahí estamos todos, ¿no? Los dos partidos que estamos en esta mesa. Y Pedro, estoy de acuerdo, gracias. Bueno, Pedro, gracias por tu... Jesús, perdona. Jesús, gracias por tus palabras. La escuela de música, y tengo a Juan López también, que de esto sabe mucho, las escuelas de música, estamos en estos momentos, hay un proceso de privatización brutal y ofensivo, esto ya lo sabemos desde hace muchos años, pero no porque algunos privatizaran, es razonable privatizar Aldeasa, ¿no? El Estado español en la época de Franco se dedicaba a vender pastelitos en el aeropuerto. Entonces, eso no es una labor social. Pero, por ejemplo, que se estén dando a empresas privadas filiales de constructoras o de empresas inmobiliarias, filiales de grandes compañías, los servicios sociales para la atención de prostitutas y la rehabilitación de la prostitución, esto es de coña, esto es una broma. Están dándole a empresas privadas, a grandes, como sabemos todos. Es una broma. Entonces, ahí tenemos que poner todos pie en pared. Vamos, yo miro al frente, a mí mi adversario es la derecha, no sé otros, pero mi adversario es la derecha. Y digo bien, gracias, además por tus palabras, en escuelas de música, querido Jesús, en escuelas de música igual, por supuesto, para lo cual hay que gobernar. No me basta con tener unas encuestas favorables. Tenemos que gobernar con el apoyo de quien sea, pero desde luego gobernar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y si no lo conseguimos, nos iremos a nuestra casa y a nuestra profesión, que eso es lo que me he dedicado toda mi vida, haciendo asambleas. Creo que ha respondido a lo de la ley electoral. Llevas razón, perdóname, Jorge, te pido disculpas. La ley electoral hay que reformarla a nivel nacional. Mi posición como candidato al alcalde es mi posición personal. Mi posición personal para reformar la ley electoral, yo creo que voy a necesitar, o vamos a necesitar, un ayuntamiento donde el alcalde de izquierdas gobierne en toda la ciudad. Yo no soy partidario de un alcalde por distrito, soy partidario de una fuerte descentralización, pero coordinada con la política. ¿Por qué? Me vais a tachar de un poco atrevido, porque yo creo que vamos a ganar. Pero estoy convencido, y tenemos datos, ¿verdad?, de que vamos a ganar. Entonces, desde luego, no voy a ceder el distrito de Salamanca, y también tengo datos, por cierto, de que vamos a perder el distrito de Salamanca. Esto es bastante probable. Entonces, con lo cual, no queremos ceder el distrito de Salamanca a pesar de esa reforma electoral, que puede ser discutible o no, tu propuesta muy interesante. Incluso, a mí me suscita dudas de que pueda yo estar equivocado. Pero, de momento, prefiero transformar las ciudades con la ley que tenemos ahora. Mauricio. Sí, sobre la deuda, la demagogia y el orden legal, ¿no?, al que hacía referencia varias veces. Hace años, cuando se puso en marcha la rebelión ciudadana ante lo que estaba sucediendo con los desahucios, a mí me llamaron en varias ocasiones para acompañar legalmente como abogado algunos de estos casos, y cuando íbamos a los bancos se nos reían en la cara. Cuando planteábamos
oiga, que la Constitución dice esto, alquiler social, condonación de la deuda. Es que esta señora, fíjese la situación social que tiene. Se nos reían en la cara y nos llamaban demagogos y enloquecidos. ¿Cuántos alquileres sociales se han conseguido durante estos años? ¿Cuántas condonaciones de los bancos? Es que hoy los bancos nos llaman para negociar. Esa es la realidad. El poder social y la fuerza, cuando hay una realidad que es innegable, es capaz de imponerse a los intereses privados, a las deudas y al orden legal. Y yo creo que eso es una experiencia, evidentemente no es extrapolable al ayuntamiento, pero yo creo que de demagogias y de imposibilidades veremos. Dependerá de nuestra fuerza social, porque al final, en una sociedad de clases, depende de la fuerza hasta dónde llegues y hasta dónde te impongan su dominación. Y decías, ¿no?, hacías referencia a los logros de Zapatero y Felipe González. Y en un debate político, yo tengo que decirlo, y también las hipotecas que nos han dejado. O sea, yo creo que el artículo 135 es la mayor concesión a la derecha, no a la derecha española, al poder, a la oligarquía europea que nos está condicionando y nos va a condicionar. Me alegro y me alegré mucho que el PSM públicamente tuviera una posición al respecto autocrítica, pero eso es una realidad y eso no podemos negarlo, porque eso va a condicionar lo que vayamos a hacer en cada ayuntamiento, en cada comunidad y en el Estado. Y eso es una hipoteca. Como se va más lejos, no me voy a centrar en ello, pero vamos, la OTAN sigue siendo para mí, sigue siendo una hipoteca vergonzante y máxime, ya que ni nos acordamos de la Guerra Fría y que siga eso, y que España no sea esa referencia de la neutralidad. Muy brevemente, porque bueno, hay muchas cosas que ya se han contestado. Eventos deportivos. Sí me gustaría, a raíz de las preguntas que habéis hecho, destacar algo que también fiscalmente se puede avanzar. Y es que en grandes eventos culturales, deportivos, organizados por empresas privadas, se hace una inversión municipal muy grande en limpieza, en atención. Yo creo que eso también hay que contemplarlo para recaudar. A empresas privadas, no a iniciativas sociales. Pero ya que se ha mencionado, yo lo situaría porque es algo que yo creo que es injusto y el ayuntamiento está para ofrecer servicios sociales, pero también para que paguen los que pueden pagar. En cuanto a la venta de parcelas, yo creo que estamos viviendo un proceso de expolio del patrimonio público. Son las parcelas en los barrios, el enfoque del Plan General de Ordenación Urbana, pero también son los proyectos que estamos viendo en Canalejas, en Plaza de España, con unas condiciones que reproducen el famoso modelo de Eurovegas, ¿no? De no solo regalar, ¿no?, a cambio, además de un modelo ciudad que ha demostrado que es menos inclusivo, que destroza la identidad popular positiva de nuestros barrios y que además nos deja por muchos años toda una serie de condicionantes muy perniciosos, ¿no? Así que yo creo que eso hay que comprometerse a pararlo y a revertirlo, y forma parte también dentro de esa auditoría ciudadana, que es un componente que no debemos de olvidar. Cuando decimos auditoría ciudadana es que es un elemento de, no sé si empoderamiento existe en castellano, de fortalecimiento y de afirmación social frente a lo que hemos vivido, que ha sido un auténtico robo de patrimonio de tanto tiempo. Y yo pues soy el primero en reconocer la importancia de los ayuntamientos, de los gobiernos de izquierda, ¿no?, después de la dictadura de transición, pero ni los derechos sociales, ni los barrios, ni lo que levantamos es patrimonio de nadie, es patrimonio de las luchas sociales y de las luchas populares, de miles de gentes que se comprometieron en ese proceso de transformación, ¿no? Y creo que eso también hay que ser honestos con ese planteamiento. Y acabo con el planteamiento de
de los deportes en el ayuntamiento, coincido con lo que os he dicho. Yo creo que la apuesta por remunicipalizar, por la gestión, por lo público, es fundamental. Yo además trabajé cuando existía el IMD, que ya no existe. En esa época, cuando estudiaba, me pagué así mis estudios, pero vamos, creo que es una apuesta clara, evidente, y además por un modelo deportivo distinto. Yo creo que fue un error, en mi opinión, en contra de lo que en un momento dado se posicionó nuestro grupo municipal. Yo creo que fue un error apostar por las Olimpiadas, porque es un modelo de gestión deportiva, de política, que no es el que desde la izquierda se tiene que defender, ¿no? Y me parece que por ahí se tiene que avanzar. Y acabo. Yo creo que es fundamental contar con los empleados públicos. Tanto en la comunidad como en el ayuntamiento hay una práctica de esto de los puestos de alta dirección, ¿no? Que nos traen jueces, ¿no? Nos traen señores que son funcionarios, pero dentro de sus redes clientelares para gestionar determinados servicios, que yo creo que es una locura. O sea, la gente que más sabe, que tiene su carrera, su vida, su motivación, se ve frustrada por ese tipo de política de personal que ha generalizado el Partido Popular. En el ámbito deportivo, pero también en otros ámbitos, yo creo que es un elemento muy importante para dar un giro a la gestión, a la forma de gobernar en el ayuntamiento. Gracias, Mauricio. Paco, pensábamos terminar a las 9, pero vamos, tampoco... ¿Qué ha pasado? Tienes la palabra. Sí. Una vez me dijeron, dice, Joder, tú cuando vayas a hablar en público recuerda que tarde lo mismo más o menos que el tiempo que necesitas para hacer el amor. Buenas noches. Yo me podía haber alargado. Bueno, pero luego has dicho, Carmona, que vas a hacer un montón de cosas cuando seas alcalde, y a mí me parece que es una tarea demasiado ingente para un hombre solo. Incluso hasta para Mauricio, ¿no? Y las cosas ya no funcionan así. Habéis hecho una serie de planteamientos, de propuestas, de alternativas, de compromisos, de exigencia de compromisos, que ya van a funcionar porque Carmona, Mauricio, yo desde luego no, van a llevar a cabo. Estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo diferente, donde la ciudadanía nos tenemos que unir, nos tenemos que juntar, tenemos que discutir, tenemos que organizarnos. Yo a todos los que habéis hecho esas propuestas os invito a que vayáis a esa plataforma, a ese espacio de encuentro que es Ganemos, en este caso Vallecas, que se constituyó el pasado domingo, y entre todos montemos una alternativa que es necesaria. Porque como he dicho antes, los instrumentos, las herramientas lo que teníamos hasta ahora ya no funcionan. No funcionan y hemos visto cómo todo ese sistema, todo este régimen que hemos venido soportando durante estas décadas, sobre todo a raíz de los últimos años y de cómo al final se ha descubierto cómo estaba funcionando esto y cómo se estaban repartiendo cuotas de poder, cuotas de financiación, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso no va a haber forma de levantarlo. Las soluciones son otras, tenemos que abrir un espacio nuevo, un tiempo nuevo, y tenemos que ganar la ciudadanía. Como decía Javier Crae, vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar. Gracias, Paco. Damos por terminado solo decir dos cosas. Primero, gracias a Mauricio, Antonio Miguel y a Paco por venir aquí a debatir a pecho descubierto todo lo que surja. Gracias, esto es un importante avance en el comportamiento ciudadano. Gracias a vosotros por venir. Y una segunda cosa, en Vallecas Todo Cultura seguiremos trabajando para convocaros juntos, para solucionar juntos y para trabajar juntos en los problemas que al menos afectan al barrio. Espero que con independencia de los resultados sigáis en el mismo empeño de estar juntos. ¿Vale?